Hola, ¿cómo estás? Hoy traigo una entrevista sobre el trabajo, experiencias laborales y muchas más cosas aquí en la ciudad de Medellín. Hoy tengo un invitado que es Joanny, no lo van a ver, entonces sí, vamos a preguntarle sobre cómo es la vida laboral aquí en la ciudad de Medellín. ¿En cuántas entrevistas de trabajo has estado en tu vida? Bueno, buenos días. Yo he estado por lo menos en unas 30 o 40 entrevistas laborales. He participado en muchas áreas durante más o menos 25 años que llevo laborando en Colombia. ¿Cuál es la entrevista de trabajo más difícil que has tenido durante toda tu vida? Una de las más complejas, profundas, diversas y que tenía muchas partes y muchas actividades dentro de la misma entrevista fue cuando ingresé a Avon, Colombia, en el año 2016. Yo era tecnólogo, tenía dos tecnologías en ese momento y era la primera vez que hacía una entrevista para una empresa a nivel mundial, de talla mundial, en una corporación de más o menos 120 países. Y el proceso de la entrevista se dividió como en tres partes y como todo era nuevo, era muy complejo, entonces más bien fue como un aprendizaje. Afortunadamente pasé todos los criterios, archivos que me colocaron para diligenciar en Excel, otras pruebas psicotécnicas y por último fueron unas entrevistas familiares y otros temas de polígrafos y unas entrevistas con los que iban a ser mis jefes directos. Afortunadamente todas las pasé y fue una experiencia bastante buena. ¿Qué te dice un reclutador de recursos humanos cuando no eres apto para el trabajo? Bueno, también me ha pasado en varias ocasiones donde se comunican con ustedes después de participar en todos los filtros y lo que hacen es o un correo electrónico o una llamada y dicen pues que en alguno de los filtros no continúan porque de pronto hay alguien que tiene un perfil más alto o que le fue mejor con las pruebas o académicamente es el cargo que están buscando y o tienen mayor experiencia. Eso es lo que me ha pasado. Eh, Normalmente en una entrevista de trabajo te dicen que debes hablar sobre los éxitos que has tenido o sobre la experiencia laboral. Más que todo se lo utilizan en las grandes corporaciones, sobre los éxitos. Ellos utilizan mucho esa palabra. En las pequeñas o medianas empresas hablan sobre la experiencia, pero en las corporaciones piden son éxitos. ¿Qué fue lo que usted hizo? ¿En qué parte brilló? ¿Cuál fue el tema, la propuesta, el proyecto? ¿O en qué participó en algún proyecto? Y eso es lo que te piden que te enfoques en los éxitos y cómo usted lo representa, muchas veces que lo cuantifiques o cualifiques. Eso es como la gran diferencia. ¿Cuáles crees que son las mejores formas de encontrar trabajo en Medellín? La mejor forma es tener una buena hoja de vida, no muy extensa, sino muy puntual, de colocar lo que usted sabe hacer, tener claridad en los puestos que ha elaborado, obvio pues tener una tecnología o una carrera terminada para poder lograr un empleo satisfactorio. Y por último están las plataformas de el empleo, Computrabajo, LinkedIn eh, y otras que también son bastante buenas. Les recomiendo pues que sean siempre las que son públicas, que no tienen ningún pago. Y también hay otra que se llama Magneto. Esas son como las más elegidas por las grandes empresas y ellos ahí hacen buenas publicaciones y lo que recomiendo es estar atento en las mañanas, todos los días en las mañanas, en la persona que esté buscando empleo, siempre en la mañana buscar esas páginas
o esas puntos de empleo, porque cada vez que usted aplique en la mañana, tiene ya mayor oportunidad de que sea contactado. Bueno, ¿qué tipo de preguntas hacen con más frecuencia en una entrevista de trabajo? Yo creo que son tres cosas. Uno, que uno hable como de la familia. Dos, del tema estudiantil, o sea, sus logros en la parte académica y cuáles han sido sus desempeños. Y tercero, en la parte laboral, experiencias. Eso es como que lo que se enfoca. Ya después vienen temas de comunicación, temas, expectativas salariales, procesos a los que probablemente puedan continuar en la entrevista. Y a medida que vaya avanzando, pues son temas un poco más profundos, más complejos, pero básicamente es entender el ser y el saber de cada persona. Para ti, ¿qué es lo más importante en una entrevista para que te contraten? Pues lo primero es llegar con seguridad. Tercero, presentación personal. Em, Tener una buena postura, nada de nervios, responder con la verdad. También hacer preguntas a la entrevistadora es importante. Ellos también consideran que las personas que llegan preguntando y queriendo conocer más del cargo son personas que pueden estar más motivadas que otros y, y no estar dispuesto como a las preguntas que haga el entrevistador y estar completamente relajado. Bueno, en Colombia se usa mucho una expresión, estar en la rosca. ¿Sabrías cómo explicar esta expresión? Pues infortunadamente eso sí pasa. Hay muchas empresas que tienen contrataciones y que ponen buenos puestos laborales y ya saben realmente que van una o dos personas por rosca y esas son las personas que quedan en todos los procesos y ya las compañías eligen entre esos aspirantes. Los otros simplemente eran como para llenar el cupo o la actividad que las empresas definen, pero sí eso es muy popular y muy conocido en Colombia, más que todo en empleos que tienen que ver con sector público-privado o más que todo público, como alcaldías, gobernaciones, procuradurías y gobierno en general. Bueno, pero ¿qué significa estar en la rosca? No me explicaste eso. Ah, bueno, estar en la rosca es tener a alguien conocido que lo pueda recomendar a uno para ejercer este tipo de labores, como favores políticos. Otro tema conocido como la rosca es que usted conozca a alguien dentro de la empresa que esté ejerciendo un poco de presión a las personas que hacen el tema de contratación o que esta persona lo venda a uno muy bien para ese tipo de trabajos o de vacantes. Pero sí, el tema existe, el tema es muy normal y se ve día a día. ¿Cuál ha sido la mejor empresa en la que has trabajado y por qué? Bueno, en la que mayor experiencia tuve y mejor desempeño tuve fue en las que son de grandes corporaciones, como Avon y el Grupo Uribe. Son empresas que tienen una visión muy grande y te exigen mucho. Al exigirte, tu desempeño tiene que estar siempre por encima. Te exigen que te vayas educando, conociendo nuevos temas, aprovechando todo su potencial, revisando las falencias, en qué estás fallando, en qué debes mejorar. En ese tipo de compañías es donde uno más crece laboral, personal y académicamente. Bueno, por acá tengo otra pregunta sobre la puntualidad. ¿Qué pasa si llegas 30 minutos tarde o 10 minutos tarde o 5 minutos tarde al trabajo? Pues bueno, uno puede llegar tarde porque uno nunca sabe qué pueda pasar en el transporte público y más en Medellín.
pero lo ideal es siempre tener el contacto de las personas, de su jefe inmediato o de recursos humanos, donde uno puede avisar. Si usted va a llegar tarde, pues lo mejor que tiene que hacer es avisar el estado en que está, las condiciones en que se encuentra, o si de pronto va para una cita médica o si lo cogió el día, pues realmente decir la verdad. Eso puede pasar y lo mejor es ser transparente en todo momento. Bueno, en algunas culturas como en Rusia sucede que a veces llegan tarde 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos y es algo que lo hacen usualmente. Si aquí una persona lo hace usualmente cada día, ¿qué pasaría? No, pues en Colombia primero se hacen procesos disciplinarios. Después puede empezar un tema de descargos. Si lo sigue reiterando, lo más probable es que le den una licencia no remunerada, o sea, una suspensión. Y si sigue con ese tema tan desgastante y tan de mala forma que es la impuntualidad, pues lo más probable es que lo saquen de la compañía, porque en Colombia, si no son los más puntuales, no somos como los ingleses, pero realmente el que llegue tarde tiene que tener una buena, un buen argumento, porque si es reiterativo, le pasa pues, lo que sacamos de mencionar y si se vuelve algo, un hábito para esa persona, pues lo más normal es que lo despidan. Bueno, ¿qué le recomiendas a alguien que está buscando su primer empleo aquí en Medellín? Bueno, como recomendación, primero están las cajas de compensación, como Compama, y en esas cajas de compensaciones o temas de alcaldías hacen buenos proyectos y actividades cada cierto tiempo donde te enseñan a llenar una hoja de vida, a cómo desempeñar en la primera entrevista, qué tipos de preguntas pueden encontrar, te hacen como una simulación. Y segundo, te ayudan a buscar según tu desempeño, tu perfil o según el área donde quieras como empezar a tener ese primer encuentro laboral. Y otra recomendación, pues ya lo mencionamos antes, es estar bien vestido, no tiene que ser un cachaco, pero que al menos genere buen impacto, limpio, ordenado, puntual en la entrevista y tener claridad en lo que quiere y en lo que le están preguntando para que el entrevistador lo vea como un buen candidato. Cuando hablas de estar bien vestido, se puede ir de tenis, por ejemplo, en una cultura, la cultura rusa, es usual que a veces vayan a una oficina o a lugares así de tenis. ¿Se podría ir de tenis a una entrevista de trabajo? Sí, aquí en Colombia es normal, o sea, cuando llego bien vestido es unos tenis limpios, no tienen que ser nuevos, un jean, una camisa, camiseta, pero que al menos la persona que está entrevistándote dé una buena impresión de lo que percibe visualmente. No tiene que ser pues con las mejores marcas ni nada de eso, sino una persona como que eh, genera el respeto en el momento en el que están. Bueno, y ya una última pregunta. ¿En los lugares donde has trabajado hay aire acondicionado? Pues en muchas empresas que he trabajado, como he trabajado en parte administrativa, y en las oficinas, algunas tienen aire acondicionado. En las plantas de producción son muy pocas, a no ser que trabajen con el sector salud o con alimentos, que pues ese tema de almacenamientos, productos, producción, tienen que estar controlados con el tema del aire, entonces eso hace que la sensación sea muy buena, pero de resto en empresas de producción, todo lo que tiene que ver con manufactura, eso lastimosamente aquí no lo tienen, solamente las que trabajan en la parte administrativa. Bueno, muchas gracias, Joanny, por dejarse entrevistar. Y bueno, espero que hayan aprendido un poco más sobre la cultura del trabajo y aquí en Medellín. Bueno, muchas gracias, Joanny.